Bienvenidos a este podcast Conexión Investigación. Hoy tengo el privilegio de estar con Claudio y con Carlos, parte de la Vicerrectoría de Investigación como asesores. Claudio, quisiera que nos dieras unas palabras de bienvenida a este podcast Conexión Investigación. Darle la bienvenida a todas las personas que nos escuchan. La verdad esperamos que sea de mucho agrado y que les brinden también bastante información sobre el quehacer de la Vicerrectoría de Investigación y sobre la investigación en general que desarrolla la Universidad Nacional. Claudio es asesor en la parte también de toda la parte de evaluación, de prospección y bueno, Carlos, bienvenido a este podcast. Un gusto, Ricardo. Muchas gracias y muchas gracias a Claudio de la Vicerrectoría por este espacio. Perfecto. Carlos también trabaja en la parte de lo que es evaluación, prospección y también trabaja otros temas relacionados con la Vicerrectoría de Investigación. Somos multifacéticos también un poco a profundidad. Y la idea principal de estos espacios es poder desarrollar como más a profundidad la gestión de la mejora continua en temas de comunicación, divulgación y también cómo podemos impactar a las comunidades, a las regiones y también cómo podemos impactar también a la sociedad en general. La Universidad Nacional en su accionar tiene 4 énfasis en su acción sustantiva, que es producción, investigación, extensión y docencia. Entonces, no solamente la universidad es carreras, sino que es más a profundidad en este tema. Considerando eso, ¿cómo consideramos y cómo evaluamos los planes de investigación? ¿Verdad? ¿Cómo evaluamos también la investigación? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? ¿Cuáles son las metodologías que se utilizan? Entonces quisiera empezar contigo, Claudio, esta pregunta y cómo podemos enfatizar también el tema de este trabajo. Muchas gracias, Ricardo. Evaluación es un tema polémico, ¿verdad? Es un tema polisémico y que en una universidad refiere a muchas cosas. ¿Verdad? Te evalúan a vos como estudiante desde antes de ingresar, ¿verdad? De hacer un examen de ingreso, durante los cursos te evalúan, tenés una nota promedio, ¿verdad? Que es parte de la evaluación. Sí. Nos evalúan como profesionales, está la evaluación del desempeño, nos evalúan como institución, ¿verdad? La Contraloría, el Ministerio de Planificación, nos acreditamos las carreras, nos acreditamos como universidad recientemente con HCERES. Esos son procesos de evaluación. Sí. Pero la evaluación de la investigación tenemos que verla desde un punto de vista muy particular, porque la evaluación tradicional, ¿verdad? Normalmente se asocia a procesos de control. Entonces le genera a cierta gente resistencia, ¿verdad? De que me van a venir a decir que hice mal y me van a regañar y me van a quitar la plata, pues si no tenemos mucha, entonces nos van a socar todavía más la faja, pero no. La evaluación que nosotros tratamos de proponer para la investigación es una evaluación diferente, ¿verdad? No es que la inventamos nosotros, es una tendencia también global. Es una de las escuelas de evaluación que existe a nivel mundial, que es muy asociada a lo que conocemos como evaluación formativa, ¿verdad? Entonces, yo te voy a valorar, te voy a dar inclusive una valoración cuantitativa si es necesario, puede ser cualitativa, pero lo principal es que de esta evaluación aprendamos, ¿verdad? Es decir, sacamos lecciones por aprender, buenas prácticas, retos, oportunidades de mejora, que eso nos permitan crecer como institución, en este caso en el área de investigación. Entonces se utilizan muchas técnicas, hay muchos objetos de evaluación, ¿verdad? Claro. Como te digo, o sea, está la posibilidad de evaluar planes de forma completa, que era lo que nos preguntabas, se pueden evaluar programas, proyectos, actividades académicas, que la U lo hace de algunas maneras, se les puede evaluar la viabilidad, se puede evaluar su ejecución y se puede evaluar, que es lo que hacemos nosotros, sus resultados, ¿verdad? Que ahí es donde hacemos el vínculo con los demás elementos de evaluación que ya la U tiene, ¿verdad? Lo que no teníamos hasta hace un par de años era la evaluación de los resultados, es decir, qué pasaba con la investigación que generábamos, cuáles eran nuestros impactos, cuáles eran nuestras principales áreas de influencia, dónde se concentraban principalmente nuestras publicaciones, nuestras áreas de conocimiento, con quiénes estábamos publicando, de qué manera eso se podía desarrollar y puede fortalecer la misma investigación que ya hacemos y su vinculación con estudiantes, con otras áreas de la acción sustantiva y con otros actores externos a la universidad. Entonces hay muchas áreas de evaluación, hay muchos objetos, hay muchas formas de hacerlo, pero lo principal tal vez que la gente aquí se tiene que llevar es que lo hacemos con un enfoque formativo, ¿verdad? Es de aprendizaje, de mejora continua y no tanto de control, ni punitivo, ni de perseguir, ¿verdad? Sino es de qué es lo que estamos haciendo bien, para quién y en qué circunstancias y cómo de eso podemos aprender para poder hacerlo mejor. Sí, así tal como menciona Claudio, ¿verdad?
Y yo agregaría un elemento más, que es la generación de evidencia, ¿verdad? Generar autoaprendizaje requiere de evidencia de donde la universidad ha generado resultados, cambios sociales a través de su investigación. Y eso la planificación no lo otorga, la prospección tampoco, lo otorga la evaluación. Entonces, los procesos evaluativos permiten evidenciar a dónde está llegando la universidad en términos sociales a través de su brazo llamado investigación. Y eso es muy relevante. ¿Por qué? Es relevante para la sociedad, para desmitificar que la investigación no llega a su día a día. Es relevante también para el investigador, es decir, sí, para conocer hasta dónde llega su investigación, que en muchos casos un investigador investiga, sabe hacia dónde la orienta, pero no sabe realmente los cambios que eso genera en la población meta. Para eso está la evaluación, pero también la evidencia permite un autoaprendizaje en materia de gestión de la investigación, y era que esto antes no lo teníamos. Antes de la existencia de la Agenda Universitaria de Evaluación y Planificación de la Investigación, no existía un proceso de autoaprendizaje a nivel de resultados de la investigación. Y la agenda viene a colocar la evaluación como un mecanismo de autoaprendizaje que promueve una cultura de mejora continua en cuanto a la investigación, ¿verdad? Entonces, la generación de evidencia es fundamental. Véanlo ustedes cuando la universidad se encuentra en debates públicos al respecto del presupuesto. Si no lo hace con evidencia, nuestras argumentaciones pueden ser vastas, pero la gente hoy día busca evidencia. ¿A dónde está la universidad en términos de investigación? Eso solo lo otorga la evaluación profunda, pensada, a nivel de resultados y de impacto social. Muchas veces pensamos que la evaluación es un tema nada más como de regaño siempre. También pensamos que es un tema como a veces crítico, ¿verdad? Y a todos, en cierta manera, no nos gusta, ¿verdad? Este término, porque es un término bien, bien criticado. Y creo que también es un término que enfatiza mucho, como decir, como hay como un tabú, ¿verdad? En esta parte, hay como un tabú en este tema, y no hay una visión general de impacto. No hay una visión general de decir, para esto mejoramos. Hay una realimentación, pero se queda ahí. No la queremos compartir, no la queremos divulgar. Mira, y tal vez si decimos algo, quizás, no, es que, ¿verdad? Creo que un proceso de transparencia es muy valioso dentro de esto, ¿verdad? Para generar impacto. Y la Universidad Nacional tiene sus líneas también en temas de transparencia y de evaluación, ¿verdad? Nosotros lo hablamos, ¿verdad? Constantemente. Y vinculando un poco la respuesta que decía Carlos, ¿verdad? En el proceso de desarrollo e implementación de la evaluación, ¿cómo se puede iniciar y cuál es la fase? ¿Cuál es el hilo conductor, ¿verdad? Para esto. Para decir cuáles son los pasos evaluativos y cuáles son algunos ejemplos que también nos puedan brindar, por ejemplo, de algunas unidades académicas que tienen ejemplos específicos. ¿Y bueno, para los que nos escuchan, qué es una unidad académica? Bueno, unidades académicas son las escuelas, las facultades, también los centros y las sedes también. Los institutos. Y los institutos también, que son parte de este accionar de la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos constantemente en las escuelas, hay su planificación, todas tienen su planificación, las facultades también tienen su estructura, y la Vicerrectoría de Investigación en temas de esto acompaña y también gestiona constantemente con ellos este tema, ¿verdad?, evaluativo. Entonces, no sé si tienen alguna respuesta por ahí. Sí, digamos, si te mentiría si te digo que hay una receta para evaluar todo, porque eso, con el enfoque de evaluación formativa es mentira. Digamos, no puedo tener una matriz que traslade a cada uno de los objetos evaluativos, personas, programas, proyectos, planes, escuelas, institutos, y me sirva para todo. Sí. Sino que tengo que adaptarme, ¿verdad? Tengo que conocer muy bien qué es lo que yo voy a evaluar y qué es lo que yo les voy a ir a evaluar en términos de la organización del proceso evaluativo
en criterios, en consultas, en participantes y qué es lo que yo quiero lograr con esta evaluación, ¿verdad? Entonces, dependiendo de que respondamos junto con las distintas instancias académicas de la U, es que planteamos las evaluaciones. Entonces, nos podemos concentrar en sus líneas de investigación, podemos concentrarnos en programas estrella, ¿verdad? Estos programas de investigación, que de hecho es donde más hemos hecho trabajo, donde sabemos que tienen 30 años, 10 años, mucho tiempo desarrollándose y que sabemos que hay impactos, pero no sabemos cuáles. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde nosotros con este proceso de evaluación identificamos cuáles son esos impactos y podemos encontrar lo que te decía de alternativas de mejora, buenas prácticas, que no solamente les sirvan a ellos, sino que les sirva a todos los demás programas, proyectos y actividades de esa unidad y de otras, ¿verdad? Entonces, no hay una receta, pero sí hay elementos comunes que nosotros tomamos en cuenta, ¿verdad? Porque la evaluación de la investigación tiene que tomar necesariamente elementos propios de la investigación. Entonces, ahí se ven perfiles, ¿verdad? Capacidades de investigación de las personas, capacidades de investigación de la misma instancia, ¿verdad? Si es una instancia muy asociada a ciencias exactas, bueno, tiene que tener laboratorios, están acreditados, tienen los equipos que ocupan, tiene el personal que ocupan. De qué manera los proyectos han generado vínculos con los actores estratégicos en su área, ¿verdad? Dependiendo su entorno, eso va a variar, va a cambiar la cantidad de vínculo, inclusive con actores sociales, sean de tipo sociedad civil, o pueden ser del sector productivo, o pueden ser más bien del sector gubernamental, o pueden ser todos juntos, ¿verdad? Sin ningún peso mayor hacia unos o hacia otros, ¿verdad? O una misma unidad académica puede tener proyectos que se orienten mucho hacia el sector productivo, otros más hacia el sector público y otro más hacia el sector de sociedad civil organizada o internacional, ¿verdad? Ahí hay de todo, ¿verdad? Otro elemento que vemos y que es muy particular de la investigación es lo que conocemos como cienciometría, ¿verdad? Eso es una área de la bibliotecología y de la ciencia de datos muy antigua que lo que busca es medir el impacto de la publicación científica. Entonces, regularmente eso se hace midiendo las citaciones, ¿verdad? Digamos, los que estamos en el tema de publicaciones y de investigación, sabemos que lo que buscamos es ser leídos, ¿verdad? Y ser reproducidos en el conocimiento que yo genero por medio de mi publicación, ¿verdad? Básicamente que me citen en otro trabajo. Entonces esa es la bibliometría tradicional, ¿verdad? Mide el impacto de la ciencia sobre sí misma. Entonces eso lo hacemos, buscamos cómo la producción científica de las unidades académicas, de los institutos, de las escuelas, de las sedes, se reproduce en la ciencia misma. Pero también la cienciometría ha crecido, ¿verdad? A propósito que mencionaba la ciencia abierta. Eso lo que busca es buscar entonces cuáles son los impactos que tiene la producción científica en otras áreas, ¿verdad? Para eso el mismo mundo de la ciencia ha generado lo que se conoce como las altimetrías, las métricas alternativas. Entonces se buscan el impacto del conocimiento científico en redes sociales, en medios de comunicación masivos o medios de comunicación especializados en divulgación científica, en política pública, en comunidades, ¿verdad? Y otras áreas que se pueden ir inclusive creando a partir de las diferentes áreas de impacto de la investigación. Y a partir de eso podemos identificar otros elementos como las líneas de investigación. Hay unidades, hay instancias académicas que las tienen muy claras, hay otras que no necesariamente, ¿verdad? Entonces, a través de este trabajo también les ayudamos a definir, ok, ustedes aquí tienen un área de investigación sostenida en el tiempo, que tiene muchos años de estar trabajando y tiene un impacto muy, muy positivo. Pero encontramos también producciones pequeñas que no se vinculan tanto en el tiempo, pero que tienen mucho impacto. Entonces, tienen una línea de investigación más emergente, ¿verdad? Y que atiende una necesidad social que también es creciente. Entonces ahí podemos pensar en fortalecer, direccionar recursos y planificar, ¿verdad? Básicamente, este enfoque de evaluación, ¿verdad? Si tuviera que poner otro elemento general, es que lo que busca a partir de su formación, ¿verdad? De la evaluación formativa, es informar la toma de decisiones de los programas, de los proyectos, de las escuelas, de la vicerrectoría, de la rectoría, del CONARE, del MISIT, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, informar la toma de decisiones y generar ahora sí los planes de investigación. Entonces, cada vez que entramos a evaluar una instancia académica, también lo hacemos pensando en que cuando terminemos esa evaluación, vamos a empezar a planificar. Es importante, ¿verdad? Tener bien claro esto. Carlos, ¿querías aportar esto? Sí, complementar que realmente, digamos, tal como Claudio lo menciona, quizás el elemento común en las unidades académicas que nosotros construimos es la identificación de los efectos, ¿verdad?
Y eso lo hacemos a través de la construcción de las lógicas causales, ¿verdad? Nosotros vamos en la unidad académica, le preguntamos a la persona investigadora cuáles son los efectos que usted ha percibido en la sociedad de su investigación. Y personas investigadoras con larga trayectoria pues saben muy bien qué efectos ha visto. Adicionalmente también a los estudiantes, ¿verdad? Qué efectos en su formación ha percibido que le ha generado la investigación. Entonces, una vez identificando los efectos, esos efectos se ponen los que tiene en la mente la persona investigadora, que son llamados causalidades, es la lógica de causa y efecto, el efecto. A través de un proceso evaluativo, colocamos en juego y valoramos qué tanto se ha encontrado ese efecto. Entonces, por ejemplo, en la Escuela de Medicina Veterinaria, que fue nuestra primera evaluación, nuestra prueba piloto, identificamos efectos de la investigación, por ejemplo, en que muchas de las publicaciones de ellos han sido citadas en documentos de política global de la Organización Mundial de la Salud. Y eso es un efecto muy poderoso. 10 artículos científicos ya identificados han impactado 24 documentos de política global en el mundo. Es decir, 10 generaciones de conocimiento de la Universidad Nacional, pongámoslo así, han sido utilizadas en el mundo para orientar la política pública en salud. Otros 17 artículos científicos de la Escuela de Medicina Veterinaria han sido usados en 10 patentes internacionales para generar dispositivos e invenciones médicas. Por mencionar algunos, claro, ¿verdad? Claro. Igual podemos mencionar la cantidad de trabajos finales de graduación que han pasado por programas y proyectos de investigación, por supuesto, entre otros. Entonces, aquí lo importante es identificar los efectos y poder cuantificar, evidenciar y explicar de qué manera esos efectos impactan la sociedad. Costa Rica tiene una riqueza en temas de investigación. Costa Rica tiene una riqueza en temas de desarrollo sustentable, en temas de salud, en temas de toda esta parte también de bienestar social, por ejemplo. Podemos decir, las oportunidades de mejora, ¿verdad? Pero si ustedes les dan tal vez como algunos criterios importantes para esa mejora. El criterio evaluativo orienta los procesos de evaluación y permite colocarse lentes para poder observar algo. En nuestro caso, observamos los efectos de la investigación. Entonces, tenemos criterios que hemos abordado como la pertinencia, es decir, en qué medida esa investigación que hace una unidad académica responde a las necesidades sociales, la contribución a la calidad de esa investigación, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir en qué medida este cúmulo de producción científica está siendo utilizado por comunidades de investigación, pero también por sociedad, por instituciones públicas, etcétera. Esos son criterios que nos orientan, ¿verdad? Pertinencia, contribución a la calidad, contribución propiamente dicho, es decir, el efecto, el cambio que se le puede atribuir a un proceso de investigación. Esos son, digamos, 3 criterios. Y muy relevante esto porque la evaluación también es evidencia esa conexión entre la universidad y la sociedad. Sí. Ejemplo, gracias a los procesos evaluativos nos enteramos que en Costa Rica no podemos tener contacto directo con delfines porque el Ministerio de Salud y otras organizaciones públicas están sumamente sensibilizadas gracias al ejercicio de la Escuela de Medicina Veterinaria de que tener contacto directo con los delfines puede promover el contagio con una enfermedad llamada brucelosis, que es una enfermedad de declaración obligatoria. Es decir, y eso lo ha logrado la Universidad Nacional. Y uno se pregunta, ¿por qué en México, por qué en Panamá podemos tener contacto directo con delfines? Porque no existe un proceso ni un programa de investigación que sensibilice a las autoridades a que eso no se debe hacer, porque podemos propagar una enfermedad de declaración obligatoria. Ya para ir terminando, y quiero extenderle la pregunta a Claudio, ¿cómo podemos vincular alguna estrategia futura, tal vez en temas de proceso evaluativo, para mejorar esa capacidad? Digamos, resumida, la estrategia es generar una cultura de evaluación,
¿verdad? Cultura de evaluación y planificación de la investigación. Que si bien tenemos una muy buena cultura en la universidad de investigación, no quiere decir lo mismo de que sea una muy buena cultura de planificarla y de evaluarla sistemáticamente, institucionalmente. Normalmente han habido esfuerzos aislados. Entonces, a futuro, la intención es que este proceso de evaluación y planificación se sostenga en el tiempo, ¿verdad? O sea, que no sea una iniciativa únicamente que nos dure un par de años y que luego venga otra moda y que se le ponga encima, sino de que pueda ser sostenida. Porque en la medida que nosotros podamos hacerla sostenida es que podemos ofrecer esa evidencia en el tiempo, ¿verdad? Hoy sabemos estos resultados de medicina veterinaria, ¿verdad? Otros procesos de evaluación que estamos terminando también, como en química, ciencias agrarias, en el CIDE, en el Centro de Investigación Educativo, en otras áreas que vamos a empezar a trabajar. Pero si esa evaluación se queda sola, es decir, si no vuelvo en 5 años, en 10 años, a ver cómo ha cambiado, cómo los procesos de planificación han ejercido mejoras en la investigación en el campo, en su ejecución, y lo podemos constatar con una nueva evaluación, pues vamos a estar perdiendo los esfuerzos de hoy, ¿verdad? Por eso a futuro tiene que ser un tema sostenido, ¿verdad? Que tenemos muy bien planificado de qué manera y dónde vamos a entrar a planificar. La Agenda Universitaria de Evaluación y Planificación de la Investigación requiere unidades académicas que deseen voluntariamente iniciar en esto. Esto no es un proceso obligatorio, sino que apoyamos a las unidades académicas que deseen mejorar y autoaprender de su investigación, ¿verdad? Entonces, instarles a ustedes, personas investigadoras, estudiantes, unidades académicas y sociedad en general, que se unan a este esfuerzo llamado Agenda Universitaria de Evaluación y Planificación, porque realmente eso es lo que nos va a mantener en el tiempo. Si no tenemos unidades académicas que no deseen ser evaluadas, la agenda se cae, por definición. Muy bien, excelente. ¿Alguna reflexión quizás por ahí para ir terminando? Sí, tal vez para las personas, invitarlos a ser parte de la ciencia, ¿verdad? De los procesos de investigación de las distintas áreas, porque la ciencia no se hace sola, no se hace solo en los laboratorios, no se hace solo en las computadoras o en los libros, sino que se hace a partir de las necesidades que tenga la misma sociedad para su desarrollo. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos ven también en Conexión Investigación. Este podcast, bueno, recordarles que está reproducido también en Spotify, en YouTube y también en nuestro canal de TikTok también próximamente, que vamos a estar ahí trabajando. Entonces, muchísimas gracias y seguimos en contacto. La definición de líneas de investigación en la Universidad Nacional debidamente planificadas y evaluadas permitirá garantizar una investigación con mayor pertinencia e impacto para la sociedad costarricense.